Muy buenos días a cada uno de ustedes. Quisiéramos en esta mañana agradecer a Dios por su inmenso amor y por la vida que nos da cada día y así poder ver la luz del día. Los antiguos profetas, los patriarcas en su tiempo, vivieron a través de la fe. Lo practicaron y fue el único medio por la cual subsistieron y muchos de ellos llegaron a ser grandes hombres de la fe. En esta mañana estaremos hablando de un personaje maravilloso que pudo agradar a Dios. Hablaremos de Abel, la fe de Abel. Ahí donde ustedes se encuentran, quisiéramos que nos acompañen. Con la oración vamos a orar, vamos a comunicarnos con nuestro Creador, vamos a pedirle su dirección. Bendito Señor, grande es su nombre. En esta mañana queremos pedirle que nos acompañe y nos instruya. Sea usted el único medio para poder llegar al Padre y así poder agradar, Señor, no por nuestros propios méritos, sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Abra la mente y el corazón de cada oyente, le pedimos en esta mañana, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos y amigos, tenemos la fe de Abel. Tenemos una primera pregunta. ¿Qué debemos aprender de la ofrenda de Abel comparada con la de Caín? ¿Qué podemos comprender, mis queridos hermanos, de la fe de Abel comparada con la de Caín? Creo que podemos comprender mucho. La Escritura relata de la siguiente manera, capítulo 4 de Génesis, del 1 al 7. Dice la palabra del Señor: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por la voluntad de Jehová, he aquí, he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Dos de estos personajes tenían su título que les había dado el Señor, y cada uno representaba a lo que sería la nación, tanto del bien como del mal para este tiempo. Aconteció que andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Noten la versión o la expresión de la palabra, que cuando Abel trajo la ofrenda, a Dios lo agradó por la obediencia que tenía. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Y por qué no se agrada de la ofrenda de Caín? Notemos lo que dice la Escritura. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. La historia relata que estos dos grandes personajes llevaron su ofrenda. Una ofrenda agradó a Dios y la otra desagradó completamente. ¿Y por qué la una agrada a Dios y la otra desagrada? Automáticamente sabemos que cuando Dios te pide algo insignificante, y tú lo cumples, eso lo agrada. Pero si tú quieres llevar lo que a ti te agrada, eso no será correspondiente a lo que el Señor te ha pedido. Dice el testimonio en la Revian Herald del 3 de marzo de 1874. Por la fe, en un redentor futuro, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que Caín. Abel ofreció la ofrenda más aceptable que Caín. El ofrecer la sangre de animales significaba que era un pecador y tenía pecados que abandonar. Un significado muy importante, aun cuando él
no hubiese pecado, pero el significado era que por esa causa de la caída de nuestros primeros padres, nosotros estamos llevando esa rebelión contra Dios y es necesario que llevemos la sangre del Cordero. Entonces dice, mis queridos hermanos, significaba que era un pecador y tenía pecados que abandonar, que era penitente y creía en la eficacia de la sangre de la gran ofrenda futura. Llevando la sangre del cordero, del animal que había sacrificado, daba un significado importante en la historia, que esa sangre representaría la sangre de Cristo Jesús una vez crucificado en la cruz del Calvario. Dice, Satanás es el padre de la incredulidad, la murmuración y la rebelión. Él llenó a Caín de duda y odio contra su inocente hermano y contra Dios, ya que su sacrificio fue rechazado y el de Abel aceptado. Tenemos un enemigo acérrimo. Ha luchado contra todo para hacer que nuestra ofrenda o nuestro ser no sea aceptado ante el Padre. Si no fuera por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, nosotros estuviéramos perdidos. Pero por esa bendita gracia hay un significado importante. Podemos llegar hasta el Padre. Dice, lo que hizo ofensiva la ofrenda de Caín a Dios fue su falta de sumisión y obediencia a las ordenanzas que él había señalado. Cuando nuestros primeros padres pecaron, ellos fueron vestidos con pieles de animales. Eso representa que fueron vestidos con pieles de cordero. De acuerdo al capítulo 1 y el verso 29 de San Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Podemos mencionar que ellos, cuando pecaron, se quedaron desnudos y el apóstol menciona que por cuanto todos pecaron, han sido destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, toda la santidad que ellos tenían se les fue quitada. Y para quitar o para tapar esa vergüenza, el Señor tuvo que taparles con vestimentas de pieles de cordero. Es así como la indicación de nuestro Creador a través de su Hijo era llevar un sistema de sacrificios. Un sistema terapéutico, podríamos llamarle, que mediante esa terapia podrían ser instruidos para un día encontrar el tipo a su antitipo y así poder decir que se encuentra la realidad con el símbolo. Mis queridos hermanos, dice el testimonio, lo que hizo ofensiva la ofrenda de Caín a Dios fue su falta de sumisión, obediencia y a las ordenanzas que él había señalado. Él no quería obedecer lo que Dios había señalado, que llevasen siempre un animal para sacrificar y que la sangre sería el perdón para sus pecados. Pensó que su propio plan, al ofrecer meramente los frutos de la tierra, era de carácter más noble. Es como ahora nosotros podemos pensar de lo que podemos ser y de lo que podemos hacer a través de las obras es más importante que la sangre de aquel Cordero Inmaculado. Y luego dice, era de carácter más noble y no tan humilde y no tan humillante como la ofrenda de sangre de animales que demostró la dependencia en alguien más, exponiendo así su propia debilidad y pecaminosidad. Caín despreció la sangre de la expiación. Entonces, mis queridos hermanos, hoy por hoy nos preguntamos, ¿y por qué Dios fue tan contrario de no poder aceptar la ofrenda de Caín, si Caín era totalmente un personaje que trabajaba en la agricultura, que él trabajaba con los frutos de la tierra? ¿Y por qué no aceptó, si él no era pastor de ovejas, algo como que Abel tenía la oportunidad de llevar una oveja o un cordero, pero Caín no? Entonces, nosotros nos preguntamos, y te pregunto en esta mañana, ¿el fruto de la tierra puede derramar sangre para limpieza de los pecados? Y la respuesta es no. Ningún fruto de la tierra puede tener sangre
que representa la sangre que limpia el pecado. Solo los animales pueden derramar sangre, y los animales que han sido indicados para esa etapa fueron los que representaban la sangre de aquel cordero que iba a venir por los pecados y iba a morir por los pecados del mundo. Entonces, mis queridos amigos y hermanos, tenemos pues lo que Abel en su obediencia hizo, y de lo que demandaba la ley era el cumplimiento para no ser destruidos, para no ser condenados a muerte. Abel hizo lo correcto, llevó lo que correspondía, obedeció a lo que Dios había mandado a sus padres después que fueron sacados del Edén. Ellos tenían que ir día tras día a presentar su sacrificio frente al Edén, donde estaban resguardando los dos querubines para no poder entrar al Edén. Desde ahí ellos adoraban, y los hijos tenían que ser instruidos también de la misma manera, y así ellos podían ser salvos por un día en Cristo Jesús. Dice de qué debemos aprender de la ofrenda de Abel comparada con la de Caín. Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que Caín. La respuesta: Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que Caín. Entonces, mis queridos hermanos, si nosotros ofrecemos una ofrenda aceptable, lo que nos pide no es una ofrenda que puede ser como nuestro talento, nuestro dinero. Lo que Él quiere es la sangre de Cristo Jesús para el perdón de nuestros pecados. Si nos presentamos como fieles obedientes al mandato divino y presentamos a Cristo Jesús en la cruz del Calvario, entonces nuestros pecados pueden ser perdonados únicamente a través de la fe en Jesucristo. Tenemos también una pregunta más. ¿Cuál fue el problema específico de Caín? ¿Cuál fue el problema específico de Caín? ¿En qué problema estaba completamente enrolado? ¿Cuál era su problema que no le ayudaba a discernir lo que necesitaba un pecador y lo que acontecía para esa época en ellos? En el libro de Efesios, el capítulo 6 y el verso 5 vamos a lecturar, dice lo siguiente: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de la desobediencia. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Hermanos, Satanás fue un ser astuto que llevó el veneno de la mentira a las mentes de los ángeles. De la misma manera, hoy por hoy, su trabajo constituye en engañar a las mentes de los hombres a no respetar a la ley de Dios y tener también el mismo proceder que Caín. Dice el Espíritu de Profecía, en Señales de los Tiempos, 16 de septiembre de 1886. El asunto fue explicado claramente ante Caín, pero su espíritu bélico fue despertado debido a que su proceder fue cuestionado y no se le permitió seguir sus propias ideas independientes. El texto dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios. ¿Y quién era el precursor de este engaño? Únicamente que Satanás había inducido en la mente de Caín para no obedecer los mandatos divinos. Dice Obreros Evangélicos, página 170. El asunto fue explicado claramente ante Caín, pero su espíritu bélico fue despertado debido a que su proceder fue cuestionado. Entonces, y no se le permitió seguir sus propias ideas. La ofrenda de Caín fue una ofensa a Dios porque era una ofrenda sin Cristo.
el centro de nuestro mensaje no es solo los mandamientos de Dios, sino también la fe de Jesús. Muchas veces nos preguntamos si es que los hombres no obedecen los mandamientos de Dios. Y en obra muchas veces lo obedecen. Pero lamentablemente esos mandamientos guardados están vacíos. Porque al guardar los mandamientos sin Cristo no sirve. No tiene esperanza para un pecador que ha ido con su justicia propia. Caín ha obedecido automáticamente en llevar la ofrenda, pero lamentablemente ha llevado la ofrenda sin Cristo. Si hubiese llevado el cordero, entonces su ofrenda hubiese sido grata y aceptada por el Creador. Pero lamentablemente él llevó una ofrenda sin Cristo, una ofrenda que no tiene vida. Al llevar tu ofrenda, ya sea tu talento, a llevar tu ofrenda al Señor, ya sea tu corazón o tu entrega total, pero sin Cristo no tiene sentido. Pero si llevas tu ofrenda a través de Cristo, entonces será aceptada. Dice la pregunta, ¿cuál fue el problema específico de Caín? Su espíritu bélico, debido que su proceder fue cuestionado. ¿Sí? Su espíritu bélico, debido que su proceder fue cuestionado. No le gustó la idea de que le dijeran que Cristo era el único que salvaba a los pecadores a través de la sangre del Cordero. No le gustó que le incitaran en seguir las órdenes de Dios dadas a sus padres cuando fueron sacados del Edén. Y eso es lo que le llevó a cometer el gran crimen de la historia, el primero de la historia, matando a su hermano. Que nuestro proceder no se compare al de Caín. Que nuestro proceder sea como el camino que tomó Abel. Que nuestra fe llegue a tener el mismo significado que la fe de Abel. Que nuestra obediencia sea perfecta. Únicamente lo conseguiremos a través de nuestro Señor Jesucristo. Únicamente lo conseguiremos cuando nos entreguemos a Él y optemos por seguirle día tras día. Que Dios nos bendiga y que esta meditación en esta mañana sea el avance para tu vida espiritual y que el Evangelio de la gracia crezca en nuestros corazones. Bendiciones, un abrazo, nos vemos el día de mañana en un próximo video.